Ante todo, reciban un cordial saludo. Somos estudiantes de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales, Ezequiel Zamora, del Estado Apure. A continuación, vamos a estar hablando acerca de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa para dar respuesta a las interrogantes planteadas por el profesor Rafael Montoya, correspondiente al subproyecto Derecho Contencioso Administrativo. Inicialmente tenemos la capacidad procesal para actuar ante la jurisdicción contenciosa administrativa. Según el artículo 27 de esta misma ley, nos señala que pueden actuar en la jurisdicción contenciosa administrativa las personas naturales, jurídicas, públicas, privadas, agrupaciones, colectivos, juntas comunales, entre otras entidades que establezca la ley. ¿Quiénes están legitimados para actuar? Según el artículo 29, están legitimados para actuar todas aquellas personas que tengan un interés actual jurídico, es decir, todas aquellas personas que se hayan visto afectadas por algún acto de la jurisdicción administrativa. ¿Cuándo opera la caducidad de las acciones en el contencioso? Según el artículo 32 de esta misma ley, los actos administrativos en efectos particulares serán en el término de 180 días a partir de la notificación del interesado o cuando la administración no haya decidido el correspondiente recurso en el lapso de 90 días a partir de la fecha de la interposición de la misma. En el caso de los actos impugnados de efectos temporales, el lapso será de 30 días continuos. En los casos de las vías de hecho y recursos de abstención, el lapso será de 180 días continuos a partir de la materialización de aquellas o desde el momento en el cual la administración incurrió en la abstención. En el caso de las acciones de nulidad contra los actos de efectos generales dictados por el Poder Público puedan interponerse en cualquier tiempo. Es importante considerar que existen algunas leyes especiales que pueden interponer algunos otros lapsos. ¿Cuántos tipos de demanda existen en el contencioso administrativo según la ley? Existen demandas de contenido patrimonial, demandas por extensión, carencia, retardo o por prestación de servicios, o existen las nulidades. Es importante tener en cuenta a la hora de interponer una demanda, conocer el caso, para que se adecue de acuerdo a las demandas establecidas, señaladas anteriormente. ¿Cuáles son los requisitos que se deben interponer en la demanda? ¿Qué debe contener la demanda? Bueno, es importante que una demanda inicialmente tenga el nombre del tribunal ante el cual se interpone, nombre, apellido, cédulas de dirección, domicilios fiscales, teléfonos, correos de las partes involucradas. Si una de las personas involucradas en la demanda es una persona jurídica, debe de indicarse la denominación, la razón social, así como los datos referentes a la creación y registro del mismo. Otro requisito importante es la relación de los hechos, así como también el fundamento legal y las conclusiones. En el caso de los daños y perjuicios, el fundamento de reclamo y la estimación del mismo. También debe de colocarse la identificación del apoderado y la consignación del poder respectivamente. En cuanto a cuáles son las causales de la inadmisibilidad de la demanda, tenemos el artículo 35 nos señala la caducidad de la acción. También la acumulación de la pretensión que excluyan mutuamente o cuyo procedimiento sea incompatible. Por otra parte, tenemos también el incumplimiento del procedimiento administrativo. Otra causa sería la falta de documentos para verificar la admisibilidad, la existencia de la causa juzgada, así como el uso de conceptos irrespetuosos. Y otro aspecto también sería aspectos que vayan contra el orden público y las buenas costumbres. ¿Cuáles son las causas de inhibición en el contencioso? Esta misma ley nos establece en el artículo 42 que esto se da por el parentesco de consanguinidad, que el recusado sea el padre o sea la madre adoptiva, por la amistad o la enemistad manifestada, si es el cónyuge, o pudiera darse por manifestar una opinión sobre lo principal del juicio antes de la emisión de la sentencia. También pudiera darse por cualquier otro aspecto que afecte la imparcialidad del caso a la hora de tomar una decisión.
De todo, recibo un cordial saludo. Mi nombre es Yasmili Gallego. Continuando con la actividad, estaré dando respuesta a la siguiente pregunta. ¿Cuál es el procedimiento por donde se tramitan las demandas de contenido patrimonial? En Venezuela, las demandas de contenido patrimonial se tramitan a través del procedimiento ordinario que se regula por la Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativo. Así también estaré dando respuesta a la siguiente pregunta. ¿Cuál es el procedimiento por donde se tramitan las demandas de servicio público? Estas demandas se tramitan a través de un proceso administrativo y judicial que puede variar dependiendo del tipo de servicio. Generalmente, estas se tramitan ante los tribunales de la jurisdicción contenciosa administrativa. En cuanto a cómo es el procedimiento en primera instancia, este empieza o su primer paso para su realización es la presentación de la demanda. En esta parte, la parte interesada presenta su demanda ante el tribunal correspondiente, especificando los hechos y los fundamentos de derecho. Una vez que la demanda es admitida por parte del tribunal, es notificada la parte demandada. Luego sigue lo que es la contestación de la demanda por parte de la parte demandada, la cual tiene un plazo para presentar su contestación, donde puede argumentar su defensa y aportar pruebas. Una vez que son presentadas las pruebas, se da paso a lo que es a la audiencia. Una vez que se realiza la audiencia, por último, se prosigue a la sentencia determinada por un juez. Asimismo, estaré dando respuesta a la siguiente pregunta. ¿En qué instancia se puede apelar y cuál es su procedimiento? De acuerdo con la Ley Orgánica de Jurisdicción Contencioso Administrativa, en su artículo 87 al artículo 91, la apelación se puede interponer contra las sentencias dictadas en primera instancia. El procedimiento de apelación generalmente incluye los siguientes pasos. En primer lugar, tenemos lo que es la interposición de la demanda. Asimismo, la admisión a trámite, la notificación a la parte contraria, la contestación de la demanda, la remisión del expediente, la audiencia en el tribunal de apelación y por último la sentencia del tribunal de apelación. Es importante tener en cuenta que los plazos y procedimientos pueden variar según las disposiciones especificadas de cada jurisdicción. Y también estaré dándole respuesta a la siguiente pregunta. ¿Cuál es la oportunidad procesal para las medidas cautelares y requisitos para su admisión? Una de las oportunidades se presentarían antes de la demanda. En algunos casos es posible solicitar medidas cautelares incluso antes de presentar la demanda principal, si se justifica la urgencia. Otra sería durante el proceso. La solicitud puede hacerse en cualquier momento del procedimiento contencioso administrativo, ya sea en primera instancia o en apelación, mientras el proceso esté en curso. Uno de los requisitos para su admisión sería aparecer acreditada la urgencia. Se debe demostrar que existe un riesgo inminente que justifica la necesidad de adoptar la medida cautelar. Otra sería la existencia de un derecho evidente, la proporcionalidad, no causar a ningún perjuicio a terceros y por último, y en algunos casos, la fianza. De acuerdo a con qué consecuencias de la no presencia de las partes en una audiencia preliminar, según el artículo número 60 de la Ley Orgánica Jurisdiccional Contencioso Administrativo, si el demandante no compareciere a la audiencia preliminar, ésta se declarará desistido por el procedimiento.